Qué bueno, recuerden que tenemos la conferencia de hoy, el próximo jueves no hay conferencia y cerramos el 28. ¿Cuánto nos hemos gozado en esta experiencia? Wow, qué bueno, qué bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche, que traiga con bien a los que vienen de camino y que su bendición siga fluyendo en nuestras vidas. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por el privilegio que es estar en tu casa, gozando, teniendo este día más de vida que nos has dado. Y ahora tener el privilegio de escudriñar tu palabra, de recibirla, de escucharla, de escuchar y escudriñar este texto y este libro, que hay bendición en hacerlo. Te pedimos que traigas con bien a las personas que vienen de camino, Señor, despeje las carreteras y los guardes de peligro. Les permitas llegar aquí, aquellos que están a través del internet reciban una bendición poderosa. Presentamos a tu siervo, al profesor Torraca, para que le sigas usando como lo has hecho hasta el día de hoy. Que sea tu voz dentro de su voz la que nos hable en esta noche. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Señor, y en lo que es expuesta esta palabra y es enseñada, yo te suplico que derrames un bálsamo sobre tu pueblo. Que sanen los enfermos, libertes al que esté cautivo en esta hora. Que si alguien no te conoce, esta hora sea hora de salvación. Si alguien está cautivo, sea libertado por tu poder. Señor, gracias una vez más. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Con nosotros, el profesor José Guillermo Torraca. Gracias, pastor, por estar con nosotros en esta noche. Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Gracias a ustedes por la invitación siempre y por el respeto, la deferencia que han tenido siempre a mi persona. Esperamos, como siempre, bendecir y honrar al Señor a través de su palabra. En la noche de hoy vamos a darle continuidad y finalizar el capítulo 17, bastante complejo, amplio. Y vamos a entrar a un verso en particular que ha tenido diversas interpretaciones. Precisamente nos quedamos en esa presentación, el versículo 8, que ha tenido diversas maneras de interpretarse. Y en el mismo recuento de Apocalipsis 17 se ha presentado las figuras que se presentan, precisamente de la mujer, pues está sobre 7 montes, pero los 7 montes también se han distinguido como reyes y hay distintas interpretaciones, se pone un poco compleja del verso 8 en adelante. Sin contar con el simbolismo que encierra, el misterio que encierra la mujer que explicamos la semana pasada. En este caso, el verso 8 dice: la bestia que has visto era, pero ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Así que, en ese sentido, esa primera frase se le ha dado distintas interpretaciones, pero quisiera leer hasta el verso 12. Por un lado, la bestia que has visto era, pero ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. Así que usted tiene las cabezas, las colinas, pero también dice, son también 7 reyes. 5 han caído, 1 es, y el otro no ha llegado aún, pero cuando llegue durará poco tiempo. El verso 11 dice: la bestia que era y ya no es, hacia el 8º, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Así que se han dado varias veces esa frase, ese estribillo: la bestia que era y no es, y que va a su destrucción. Y verso 12: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por 1 hora. Así que esa parte se le ha dado distintas interpretaciones. Hay algunas que las vamos a ver. No queremos entrar demasiado porque todavía tenemos trecho por recorrer. Como dijo nuestro pastor, la semana que viene no estaremos. Estoy cumpliendo
funciones de mi trabajo como decano auxiliar. Y estamos en la región de Atillo, Arecibo, a los hermanos pentecostales de esa área, pues tenemos una noche de logros allá en uno de los centros de nuestra isla y ahí estaremos solidarizándonos con nuestros estudiantes. Así que el versículo 8, la bestia que has visto y está para subir del abismo e irá a perdición. La bestia que era y no es y será. Esta frase es una parodia de lo siguiente. Algunos han especulado y usted ha visto distintas parodias o distintas imitaciones bastante burdas de esta, primero esta tríada satánica que ya habíamos hablado, ¿verdad? El dragón rojo representando o queriendo representar al Padre, la bestia que sube del mar, o antimesías, queriendo representar al verdadero Mesías, y el falso profeta queriendo representar al Espíritu Santo. Así que usted tiene una burda representación, una tríada. En este caso, las frases y los títulos también son imitaciones o burdas imitaciones de la realidad, ya sea trinitaria o la realidad de alguna de las personas de la Trinidad. Y en este caso, puede ser una parodia de lo siguiente. El título que se le ha dado a Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Hemos ya discutido en los capítulo 1, versos 4 y 8, el que es, el que era y el que ha de venir, él no es otra cosa que el nombre extraordinario de Yahvé, el eterno presente, que se recoge en esas tres frases, el que es, el que era y el que ha de venir. Pues pareciera ser, la bestia que has visto era y no es, pareciera ir en armonía con ese título que tiene el Señor Dios. Otra posibilidad para la frase, o una parodia, es la resurrección de Jesús, que él dice, el que vivo, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Capítulo 1, verso 18. Así que pudiera ser una parodia representando al Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, o una parodia de la realidad gloriosa de la vida, muerte y resurrección del Señor. El Señor va a la gloria, va a establecer un reino milenial, un reino eterno, mientras que esta bestia o este ser va a ¿dónde? A perdición. Así que puede parodiar todo lo que él quiera y puede querer representar todo lo que él quiera, pero a la larga va a perdición, mientras que el verdadero Mesías va a la gloria a establecer el reino milenial. Así que usted tiene ese tipo de analogía entre estas dos figuras. Así que Cristo resucitó en gloria, la bestia va a la perdición o al lago de fuego. Puede también, un tercer punto que hablan algunos comentaristas, había una leyenda del Nerón redivivus, es la forma como le llaman, el Nerón que revive. Esta leyenda se fragua alrededor de la muerte de Nerón. Nerón muere cerca del año 68 de la era cristiana, pero muy pocos vieron su muerte. Es como el caso que a veces se especula de Hitler. ¿Quién vio morir a Hitler? Muy pocos, un grupo muy exclusivo, muy cercano. En el caso de Nerón, fue un grupo muy cerrado de personas que fueron testigos de la muerte de Nerón. Por consiguiente, muchos no creían que Nerón había muerto. En la mente del judío, así como del cristiano o el judeo-cristiano, Nerón es una figura demasiado importante para uno olvidarse, por las distintas razones. Y algunos entonces adoptaban y decían, no, Nerón no murió realmente. Y dicen los historiadores que fue con un cuchillo, una espada corta donde se mató por el cuello y que muy pocos lo vieron. Pero por eso es que algunos dicen que la herida de espada y que revivió, y algunos dicen que parece ser una relación a la leyenda de Nerón. Lo traigo no porque lo crea, sino por lo que dicen algunos comentaristas. Así que Nerón vendría a ser una figura que algunos dicen, él era el emperador. Ahora no está porque alegadamente murió, pero lo esperamos que él venga. Y por eso se llama el Nerón redivivus, el Nerón que revive. Y de hecho, algunos llevaron esta leyenda a unos puntos tales, le sacaron provecho, de tal manera que en varias instancias, usted tiene aquí, el Nerón que revive, uno falso que se parecía a Nerón reclamando y utilizando la leyenda de que vendría, de que
Nerón realmente no murió, revivió, está entre los partos o los enemigos de Roma y vendrá con un ejército a reconquistar su reino, decían algunos. Así que la bestia que era, no es ahora, pero va a venir. Podría estar refiriéndose a Nerón en ese sentido. Así que uno de ellos, luego bien cercano a la muerte de Nerón en el 69, Nerón fue ejecutado o murió en el 68. Él se apareció en el 69 y lo agarraron y lo ejecutaron. Eventualmente otro se refugió entre los partos, uno que se hacía pasar por Nerón, cerca del año 88, también era un farsante. Así que hay distintas interpretaciones para esta cuestión de la bestia que era, no es y será. Otra posibilidad es que el Imperio Romano en un momento dado fue, no es ahora, pero será en el futuro escatológico. Es otra manera de verlo. Y su representante pues es esta bestia. Dentro de toda esta gama de frases simbólicas, escatológicas y apocalípticas, y usted sabe que como parte de la literatura apocalíptica esto es característico, los símbolos y toda esta cosa y los códigos. Pues usted tiene que ver que en ocasiones se presenta al emperador o a la bestia o al cuerno representando al imperio, o al imperio se presenta sin relación con el líder, o el líder representando al imperio. Así que en ese sentido, cuando usted ve una bestia que tiene 10 cuernos o 10 cabezas, puede ser el propio líder que representa ¿a qué? A todo el conglomerado del imperio. Y que usted ha visto a lo largo de Apocalipsis distintas formas, cabezas del dragón rojo, ¿verdad? Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, pero usted también vio a la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos también. La diferencia entre ambos, se va al capítulo 12 de Apocalipsis, y al dragón rojo, los cuernos, las diademas están en las cabezas. En el caso de la bestia que sube del mar, capítulo 13, las diademas están en los cuernos. El cuerno representa la cabeza. La cabeza es más importante porque es el imperio. Así que en ese sentido usted distingue la bestia del capítulo 12 o el dragón rojo como el Satán. Ese es el que comanda, porque los imperios él comanda los imperios. Por eso es que las diademas están en las cabezas de todos los imperios. En el caso de la bestia que sube del mar, es un individuo, pero representa un imperio. El imperio al final de los tiempos escatológico y apocalíptico. Así que él en sí mismo representa un imperio, la bestia que sube del mar, capítulo 13, pero él mismo es la bestia. La bestia. Así que la bestia representa el imperio, pero representa también el ser, al cuerno pequeño que vimos en Daniel. Así que todo esto es sumamente complejo. En ocasiones usted ve representaciones de uno, representaciones de otro. Y hay mucha fraseología que va en armonía con las analogías hacia la Trinidad o hacia otro enfoque particular. ¿Okay? Así que en ese sentido se le dan distintas formas a esa expresión. Título, el que es el que debe venir, o la resurrección de Jesús y la leyenda de Nerón, o si lo miramos desde el macro completo, el imperio romano histórico estuvo un tiempo, en el tiempo que quizá futuro no va a estar, pero va a venir en el tiempo escatológico. Así que la bestia que era, no es ahora, y que vendrá para la destrucción, puede también no necesariamente hablar del individuo, sino el individuo y su representación, que es todo el imperio. Los versos 9 al 11, esto es para la mente que tenga sabiduría. Hay que tener mucha sabiduría, ¿sabes? Porque lo que vamos a ver es un trabalengua, que lo leímos la semana pasada y lo vamos a repetir hoy porque es bastante complejo. Bastante complejo. Y se le han dado distintas interpretaciones a esta frase. Para esto, para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Y ya vimos, o vamos a ver, creo que ya vimos los 7 montes. ¿Okay? La ciudad de las 7 colinas o 7 montes es Roma, sobre los cuales se sienta la mujer. Así que la mujer está sentada en los 7 montes, y al final el verso 18 lo leímos la semana pasada, es la ciudad donde actualmente reinan. Así que es Roma. Ahora, no solamente son 7 montes, sino son 7 reyes. 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Ahora, la mujer se sienta sobre 7 montes, y eso es Roma. No hay problema con eso. Ahora, los montes también se le asocian ¿a qué? A reyes. Ahora,
ahí usted no puede perder la perspectiva de que la mujer que está embriagada está sentada sobre la bestia escarlata. Es sobre esa bestia que tiene los 7 ¿qué? Las 7 cabezas que representan como monte y que se representan como reyes. ¿Se está dando cuenta de la complejidad? A veces uno se enfoca en el monte o en la cabeza, pero no se da cuenta y pierde la perspectiva de que el texto comienza diciendo que la mujer está sentada sobre una bestia escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, donde está sentada es que ahora se le va a dar ¿qué? No la interpretación, la distinción. Porque una cosa es distinguir qué representa cada cosa o qué puede representar, y otra es interpretar cada una de esas representaciones. ¿Okay? Así que la mujer está sentada sobre la bestia escarlata, que a su vez tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, las 7 cabezas de esa bestia son 7 montes. Pero también son 7 reyes. La cosa se puso compleja. Pero las 7 cabezas ya han venido caminando con ella. ¿Desde cuándo? Desde el capítulo 12. Así que ya aquí hemos hablado de cabezas y muchos cuernos y tantas cosas, y estuvimos en Daniel hablando también de estas cosas. ¿Okay? Sorry. Ahí. Uno es, y para complicar la cosa, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Así que tiene 5, uno es 6, el otro aún no ha venido, son 7. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí hay 7. Y la bestia que era y no es también el 8. Pero por si acaso. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Pero cuando usted vio, decía que la bestia que viste era, no es y va a perdición. Ahora usted se da cuenta que no le puede perder pie ni pisar esto. Porque la bestia es la que va a perdición. Era, no es y va a perdición. Pero esa bestia a su vez ahora es identificada con 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes. ¿Se da cuenta de la complejidad? Así que o lo puede ver a nivel de las 7 cabezas, y ya hemos hablado de cabezas y ahí vamos a volver a hablar, o la puede ver a nivel de los montes, que está representada específicamente la ciudad de Roma, o la puede ver a nivel de reyes. O esos reyes representando a los imperios de turno. Pero es todo una misma cosa. Son cabezas de la bestia, que ya la venimos viendo desde el capítulo 12, pero también son montes donde está la mujer identificada directamente a Roma. Número 3, son reyes. Y ahora por si acaso, 5 han caído. Uno es, etcétera, etcétera, etcétera. Otro no ha llegado y viene otro más, que también es de ellos. De los 7 y va a perdición. Ese link, ese enlace de que va a perdición, usted lo conecta como empezamos en el verso 8. La bestia total. Así que la bestia representa un conglomerado de imperios, pero a la misma vez representa un individuo futuro. Pero a su vez ha sido representada por distintos reyes. Esa es la complejidad de esto. Y habíamos hablado cuando fuimos a los capítulos 2 y 7 de Daniel, que usted tiene allí que una secuencia de imperios. Una secuencia de imperios. Y en esa secuencia de imperios, habíamos hablado de Egipto, los imperios que han sido hostiles en su relación bíblica con Israel. Egipto, Asiria, luego los 4 que presenta, o 5 que se presentan en Daniel 2 y 7, que son Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma, el histórico y el futuro, que creemos que es un imperio romano restaurado en el futuro. Así que usted tiene 5 más 2, 7 cabezas. Vuelvo otra vez. ¿Cuáles son? Con tanta cabeza ya tengo dolor de cabeza. Egipto, usted sabe, no tengo que hablar mucho de Egipto porque usted sabe la relación de Egipto con Israel, hasta el punto que se le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. Y se le dijo a Israel, no vuelvas a descender a Egipto. Bastante maltrato tuvieron allí. Y que Egipto, Asiria, que llevó las 10 tribus del norte en cautiverio, son 2. Y entonces usted tiene 5
de los cuales ya hemos hablado en Daniel 2 y Daniel 7. Cuando trabajamos capítulo 13 de Apocalipsis, nos fuimos a Daniel 2, y ahí usted tiene en la figura de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, en esa figura usted tiene que a Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma la histórica, y tiene los pies con 10 dedos de barro y hierro. Eso está para el futuro. Así que tiene 6 cabezas que ya pasaron y una que espera. Es el futuro. Pero esta está relacionada con las anteriores. Por eso es todo este lenguaje. El que ha de manifestarse, la bestia, que es el octavo, está entre ellos. Por eso es que ahora usted puede entender que la bestia que sube del mar en el capítulo 13, que es un ser humano, es un individuo, es el cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7, pero a su vez representa ¿a quién? Al león, al leopardo y al oso. ¿Por qué? Porque todos, de una forma u otra, son representaciones de imperios hostiles a Israel. Pero el peor de todos va a venir en medio de una tribulación cual no ha habido ni habrá. Y si algunos imperios y naciones han querido destruir a Israel en ese tiempo de gran tribulación, Israel estará pendiendo de un hilo. Y ya los profetas, hemos visto los profetas. Daniel, capítulo 12, 1 y 2. Jeremías, capítulo 30, verso 7. Y otros que hablan de ese momento, ¡ay! De aquel día. Cuando no va a haber uno semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo Israel. Y serán días de angustia, tiempo de angustia cual no ha habido desde que están las naciones. Es en ese tiempo que el pueblo será salvado. Así que el remanente de Israel espera en esa gran tribulación, espera ser restaurado. Jesús, utilizando las mismas palabras de Daniel, capítulo 24, dice, porque vendrá gran tribulación cual no ha habido ni habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, entiéndase Israel. Porque Jesús está trabajando con la profecía de Daniel y trabajando con las profecías relacionadas al remanente de Israel. Los escogidos e Israel. Así que esa interpretación que los escogidos es la iglesia, no va. No va. Los escogidos siempre han sido Israel. Capítulo 11, versículo 29 de Romanos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para Israel. Eso no es para la iglesia. La iglesia ha sido injertada en Israel. Y el capítulo 9 de Romanos nos dice los dones que Dios nos ha dado a través de Israel, que no se les quitarán. La gloria, los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, los patriarcas, el Mesías. Todo viene de Israel. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Todo es marcado en Israel. Israel es el reloj de Dios, no es la iglesia. La iglesia es un paréntesis en medio de todo. Es el que os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con la no amada, a la que se le llamaba no amada, a la que se le llamaba la no compadecida. Ahora será amada y compadecida. ¿Quiénes son? El pueblo gentil. Pero eso es un paréntesis para encelar, como el apóstol Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, que Dios se volvió a tener misericordia para los gentiles para provocar a celos a Israel. Pero eventualmente, de la misma manera como tuvo misericordia de los gentiles, va a volver a tener misericordia de Israel. Capítulo 11, verso 25. He aquí os digo un misterio. 11:25 Romanos. He aquí os digo un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, le decía Pablo a la iglesia de Roma, que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y esa plenitud, comenzada, desde mi opinión, de la caída de Jerusalén tipo Nabucodonosor, hasta el final de la gran tribulación, esa plenitud de los gentiles, entonces, cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la maldad. Así que usted tiene una serie de profecías, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, por Jesús, por Pablo y otros,
que nos aseguran que habrá un remanente. Y ese remanente será salvado en la gran tribulación. Así que, ¿por qué he traído todo esto? Para que usted se dé cuenta que muchas naciones han estado en el mundo. Y quizás hasta peores que algunas que le vamos a mencionar aquí. Pero estas que se mencionan, estas naciones e imperios, han sido hostiles contra Israel. Por eso, el anhelo satánico de destruir Israel. Así que dijimos quién. Que usted tiene a Egipto, a Siria y los 5 que están en Daniel capítulo 7, 2 y 7. Es Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma histórico, que ya cayó. Ya no es. Ese fue, pero ya no es. Pero va a ser. ¿Cómo está representado en Daniel? Con los dedos, los pies y los dedos de hierro y barro. ¿Y cómo está representado en el capítulo 7? La cuarta bestia va a tener 10 cuernos. Y de entre ellos, uno que despunta, que es la bestia que sube del mar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que usted es sumamente complejo. Pero es la forma menos difícil de entenderla. Usted tiene una serie de imperios a lo largo y ancho de la historia que han sido hostiles. Por eso, el que los ha comandado siempre es uno solo, Satán. Por tanto, continuando con los 7 montes, ya los trabajamos. Se sienta la mujer. Eso lo vimos la semana pasada. Los 7 reyes, 5 han caído. Eso es lo que vamos a entrar ahora. A eso es lo que vamos a entrar ahora. Y hay por lo menos 3 interpretaciones. O 4. Vamos a verlas aquí. Unas históricas y otras menos históricas. ¿Qué las tiene? Algunos han hablado de que los reyes van directamente a la lista de emperadores que vamos a ver aquí. Otros hablan de imperios o reyes. Y otros que son más simbólicas. Estos no hacen mucho sentido, pero a los que leen, yo no le voy a dar énfasis a la simbólica. Vamos a trabajar con las 3 interpretaciones que se han dado. A 5 han caído, uno es, otro va a venir por corto tiempo y viene un 7º y un 8º y ahí y van a perdición. Vamos a ver eso. Yo no sé si se puede ver desde ahí, sumamente un poquito compleja. Se la debo a unos estudiantes del Seminario Evangélico de Puerto Rico cuando cogí este curso allí en el seminario. Se lo debo a ellos. Pero básicamente lo que tiene esto, no me voy a quedar aquí mucho tiempo porque me coge la noche. Pero usted tiene desde Julio César, porque Julio César fue el que tiró la base fundamental de lo que eventualmente sería el imperio. Y él no gozó de ser emperador, pero tiró la base, la zapata. El primer gran emperador lo fue Augusto. Y ahí tiene la fecha. No vamos a entrar en todo eso. Así que esto llega desde Julio César hasta Nerva, que reinó en los años 96 al 98 de la era cristiana. Domiciano es el que se estima el emperador del tiempo de Apocalipsis, cuando Juan escribía Apocalipsis. Y que usted tiene una lista. Y algunos tratan de ubicar ese concepto de 5 han caído, uno es y otro por corto tiempo, utilizando ¿qué? Una serie de números. Si empezamos con Julio César, el 8º sería Otón, que fue uno de ellos. No hace muchos sentidos. Otros dicen, bueno, empezamos con Julio César y dejamos estos 3, Galba, Otón y Vitelio, que fue un triunvirato que realmente fueron luchas entre los años 68 y 69 como resultado de la muerte de Nerón. Realmente ninguno tomó el poder como tal. Pues usted los saca de circulación a estos 3, pues le quedaría que el 7º es Vespasiano y el 8º sería Tito, etcétera. Ahora, si vas aquí y dices, bueno, pero no contemos a Julio César porque realmente el imperio empezó con Augusto. Pues entonces siguen, usted lo ve. Y siguen, y si cuentan al triunvirato, pues llegan aquí. Aquí comienzan con Augusto, se detienen en Nerón, no consideran el triunvirato, siguen con Vespasiano, Tito, y el 8º, la bestia, sería Domiciano. Sería Domiciano. Así que lo que está diciendo posiblemente entre líneas pudiera ser que Domiciano es la bestia que vendrá, o un representante de la bestia que vendrá. Así que yo he presentado esta tabla porque hay distintas otras posibilidades. Otros dicen, no, pero olvídate de Tiberio y Augusto, vamos a empezar con Calígula, que fue el primer hostil contra los cristianos.
Y por ahí siguen poniendo números. Y otros dicen, no, pero vamos a empezar con Nerón, que realmente fue el bravo aquí, ¿verdad? Y lo ponen desde Nerón y siguen por ahí para abajo. Y así sucesivamente distintas categorías. Usted puede darse cuenta que esto es ¿qué? Sumamente subjetivo. ¿Se presta qué? A mucho aquí y acá y tira y ala. Así que esa es una interpretación que se ha utilizado mucho, pero no convence a nadie. Está interesante como ejercicio histórico. Y dicho sea de paso, mis estudiantes pues se tienen que aprender desde Augusto hasta Trajano. Tienen que aprender eso, porque un estudiante que se gradúa de MISPA y que no me puede decir cuándo se escribió Apocalipsis o cuándo Pablo escribió Romanos, pues mire, pues pasó por el curso, pero el curso no pasó por él. ¿Me entienden lo que quiero decir? Así que hay que hacer un esfuerzo grande para que nuestros estudiantes de la Iglesia del Señor tengan por lo menos la cronología y la historia básica y fundamental para poder ubicar. Y un estudiante a un nivel de bachillerato o maestría ya debería tener esas cosas en su mente. ¿Okay? Aquí hay unos pocos estudiantes que he visto por ahí, ¿verdad? Algunos de ellos han pasado por mis manos, otros no han pasado por mis manos. Así que allí los esperamos pacientemente, ¿verdad? Muy bien. Así que tienen distintas formas de trabajarlo. Yo no me voy a quedar ahí, pero sepa que esto es bastante subjetivo. ¿Okay? Aquí ya nos vamos acercando a unas realidades históricas y que a la misma vez van mucho más en armonía con lo que quizá el texto quiera decir. Entonces usted tiene dos interpretaciones de los versos que hemos leído. Estoy siguiendo a Payne, y tiene un libro que se llama Enciclopedia de Profecía Bíblica. Y entonces él trabaja con que Pentecost habla de 5 que han caído, y en lugar de hablar de personalidades individuales, Pentecost lo que hace es hablar de ¿qué? De categorías de reyes, por ejemplo. Entonces dice que en la historia de Roma ha habido reyes, cónsules, dictadores, decemviros, tribunos militares. Entonces la forma imperial establecida por Julio César sería la sexta. ¿Sí? Y le pone a Julio César. Y entonces desde Julio César hasta la caída del Imperio Romano, que yo le dije a usted que había 2 fechas para la caída del Imperio Romano. 476 en la parte occidental, Roma cae en el 476, y en la parte oriental en el 1453. Así que por eso es que he utilizado el 1453 aquí. Así que esta forma, 5 han caído, uno es el tiempo de Juan. Otro viene y va a durar corto tiempo. ¿Por qué? Porque esto es un imperio que durará nada más que 7 años, o aproximadamente 7 años, muy corto, porque es el tiempo escatológico y es el tiempo de la gran tribulación. Así que este sería una confederación de naciones en el futuro escatológico, conforme a lo que vimos en los 10 dedos de la estatua de Daniel 2, o los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Pero entonces el octavo es la bestia que sale de esta confederación. Así que la manera como Pentecost lo pone es en términos de categorías, reyes, cónsules, etcétera, etcétera. 5 han caído. Uno es la forma. Otra va a durar poco tiempo, vendría a durar poco tiempo. Y este que sale viene de ahí mismo. Pero a la larga, todo esto está dentro de lo mismo. Es el tipo de rey. Recuerden que aquí empezamos diciendo que toda profecía bíblica, escatológica y apocalíptica siempre tiene una base histórica. Y en Apocalipsis no es la excepción. Apocalipsis está tomando del cuadro que tiene delante de sí Domiciano, su imperio. Eso es un microcosmo de las realidades macro que vendrán en el tiempo escatológico y apocalíptico. ¿Sí? Así que Domiciano no es realmente la bestia, pero es una bestia. Con todo el respeto que se merecía Domiciano, ¿verdad? Lo decimos en términos de hostilidad para con el pueblo de Dios. Entiéndase, judíos y aún judeocristianos o gentiles cristianos. De ese concepto que estamos hablando de bestias, sin ninguna falta de respeto a nadie en particular. Es de la perspectiva como Dios la ve. ¿Okay? Imperios o personalidades que han sido hostiles hacia el pueblo de Dios y a los propósitos de Dios. ¿Okay? Hay que, cuando se habla de Domiciano, Domiciano es
una pequeña dimensión de la realidad que vendrá en el futuro escatológico y apocalíptico. ¿Bien? Así que estos tres que están aquí, de una forma u otra, están relacionados. La forma imperial, en esta estuvo Domiciano, esta está en el futuro escatológico, pero en ese mismo futuro escatológico sale la bestia. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Daniel capítulo 7 de la cuarta bestia, tiene 10 cuernos y rompe uno. Un cuerno pequeño que habla grandes cosas y que Daniel le prestó atención a ese. Si usted lo lleva a Apocalipsis, usted está leyendo este capítulo 17 y dice que de los 10 le van a dar la autoridad a uno. Que por poco tiempo. Así que el mismo texto le está diciendo que los 10 reyes y ese imperio futuro escatológico va a ser corto. Va a durar poco tiempo. Pero uno que sale de entre ellos es la bestia, la famosa bestia que llamamos anticristo. Bastante complejo, pero por ahí va la cosa. Ahora, en el caso de Walvoord, que es una forma dispensacionalista, Walvoord ya la lleva desde la perspectiva que ya yo he explicado aquí. Desde la perspectiva de naciones o imperios. Egipto, Asiria, Neobabilónico, Media Persia, griego, el imperio romano. Estos 5 han caído. ¿Y estos qué? Este sexto es el actual. Este es el que viene por corto tiempo y esta es la bestia. Así que estos 3 que están aquí son semejantes a estos 3 que están aquí. Donde diferencian entre ambas es en estos primeros 5, para uno y para otro. Yo prefiero, si usted me pregunta a mí, yo prefiero verlo de esta forma. Me hace más sentido. ¿Por qué me hace más sentido? Porque ya el texto ha venido corriendo ¿con qué? Con las cabezas desde Apocalipsis 2. Porque las cabezas están relacionadas con la bestia que sube del mar del capítulo 13 y leímos aquí que esa bestia del capítulo 13 tiene cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león. ¿Qué significa eso? Que están relacionados a los ¿qué? A los reinos y a los imperios que vio Daniel en el capítulo 7. Si usted recuerda, retrotrae, Babilonia es el león, Media Persia es ¿cuál? Es el oso, el imperio romano por su velocidad es el leopardo, pero la bestia completa es la cuarta. Por eso es que es una bestia que tiene 3 animales. ¿Por qué no tiene la cuarta? Porque la cuarta bestia de Daniel es espantosa y terrible, no se parece a ninguna. Usted ve una bestia subir del mar que tiene 7 cabezas de león, cuerpo de leopardo y patas de oso, a huyir. Esa no puede ser muy amistosa que digamos, ¿verdad? Es espantosa y terrible, porque recoge de todo lo malo que ha venido anteriormente y es peor. Así que la cuarta bestia de Daniel, que es espantosa y terrible, y que equivale a las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor, Roma, espantosa y terrible, a su vez está cargando a las demás, pero está mirando al futuro. Porque tiene los 10 cuernos, o los 10 dedos, que están en el futuro escatológico, que es el futuro de la gran tribulación. Y de esa que vendrá la gran tribulación sale uno, que es la bestia, terrible y espantosa. Y que ve un líder, representa a todo el imperio, ve el imperio y dentro de él está el líder. Ese es el juego. Cuando decimos juego, ¿verdad? La forma como la simbología apocalíptica trabaja. Pero tiene que seguirle el rastro a las cabezas, los cuernos y a la relación que tiene toda esta profecía con Daniel. Por eso es que a mí me hace sentido esta que está aquí. Esta que está aquí. Porque la está relacionando desde la profecía, de distintas profecías en Apocalipsis y a su vez con Daniel, que es el que mayor retrata esto, ¿sabe? Puede que algunos hablen de todo este periodo, pero Daniel es el más claro en la Biblia hebrea, que nos habla sobre este seguimiento de diferentes imperios hostiles hasta llegar a la bestia. Pero lo da de una forma tan y tan rápida que uno se queda como... Ya en Apocalipsis, lo que Daniel no nos da en detalle, Apocalipsis se abre completamente, por eso se llama la revelación. Por eso es que a Daniel se le dice, sella Daniel. Pero a Juan se le dice, abre, descorre, revela, escribe.
Es tiempo del fin. Así que básicamente usted tiene 3 interpretaciones. Para mí, esta es la que más sentido me hace. Y ahí las tiene las 3 juntas. 5 han caído. Ahí las combiné. O lo mira a manera de reyes, o lo mira a manera de categoría, o lo mira a manera de ¿qué? De cabezas. De imperios. 5 han caído. Uno es. ¿Quién es ese uno? Para algunos es Vespasiano, otro es la forma imperial de Julio César, que es, o el imperio romano, la misma forma. Uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, pues ahí usted tiene, Confederación de Naciones, o Tito, que duró breve tiempo, 2 años. Confederaciones, ya aquí ve, está en el futuro. Y la bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de entre los 7, y es de entre los 7, ¿se da cuenta? Va a perdición. Algunos dicen que Domiciano en términos de reyes, y las otras 2 interpretaciones, la bestia de los 7 que sale de este que está aquí, de la Confederación de Naciones, sale este otro. Así que esta es la Confederación Imperio y esta es la bestia que representa este imperio. Ahí que están todas unidas ahí. Tengo que haberle dado primero porque yo lo di esa plantilla, usted se queda perdido. Pero están las 3 ahí. Las que di anteriormente están las 3 juntas ahí. Si aquello era complicado, esto todavía lo es más. Vamos a seguir. Estas interpretaciones a mí no me hacen mucho sentido, las vi, ahí las tiene, pues a mí no me hace sentido. Como no me hace sentido, pues la pasamos rapidito. Muy bien. Y la referencia para el que le interese. Muy bien. Voy a pedirle a nuestros queridos técnicos arriba que me pasen a la... Todavía, bueno, la pueden ir poniendo al capítulo 19. ¿Ok? Así que, si usted tiene preguntas sobre esto, escríbala. Yo no voy a estar aquí la semana que viene, pero trataré con el fondo de mi corazón de contestársela. Pero usted se está dando cuenta que el tiempo está cogiendo. Yo lo que sí quisiera hacer, antes de pasar al capítulo 19, que es interesantísimo, es leer el 18 rápido. Porque no quisiera yo terminar este curso y dejar algunos fuera. Pero el capítulo 18, ya con el 17... es la parte más compleja. El 18 es resultado de la caída. Resultado de la caída. Así que lo vamos a leer rapidito porque no queremos dejar nada en el tintero. Es relativamente largo, de los capítulos más largos de Apocalipsis, pero lo vamos a leer. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Leo la versión de Jerusalén, Biblia de Jerusalén. Gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en antro de toda clase de aves inmundas y detestables. Eso usted lo tiene en capítulo 50 de Jeremías, e Isaías también habla de que la caída de Babilonia real allá, en tiempo de los profetas, se convertiría en todo esto. Por eso es que la mujer viene del desierto, de un desierto de inmundicia, ¿sí? Todas las naciones han bebido del vino de sus prostituciones, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Así que esa es la parte que enlaza el capítulo 17. Ahora vamos a ver resultados. Luego oí otra voz que decía desde el cielo, salid de esa ciudad, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcance sus plagas. Y esta es una referencia a cuando el pueblo de Israel, el Judá especialmente, estaba en Babilonia, a punto de salir en el año 536, o 539 al 536, a punto de salir antes de Cristo, se le dan estas palabras. Lo mismo está sucediendo a esta Babilonia de los tiempos del futuro, escatológico. Porque sus pecados, verso 5, se han amontonado hasta llegar al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dadle lo mismo que ella dio, dobladle la medida de lo que hizo a los demás. Preparadle el doble de bebida en la copa que ella preparó para otros. Causadle tormentos y llantos en proporción a su jactancia y a su lujo. Pues dice para sus adentros, aquí estoy sentada como reina que soy. No soy viuda y no he de conocer el llanto. Vimos la semana pasada los sestercios de la Roma sentada, etcétera, etcétera. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. No lo leímos la semana pasada, no lo discutimos, lo vimos relativamente rápido. Los 7 que están
al final de la gran tribulación, y dijimos que la mujer viene sentada sobre la bestia la usa hasta tiempo prudente, eventualmente se le da, Dios pone en el corazón, esto es interesantísimo, que los 7 son malos, pero Dios pone en el corazón el destruir a esta mujer. Y eso lo dice el capítulo 17, aquí estamos viendo el resultado de esa destrucción. Verso 9, llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que fornicaron con ella y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia, horrorizados ante su suplicio y dirán, ¡ay! ¡Ay, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado a tu juicio! Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus fletes, cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas aromáticas y de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana. Hasta eso. Desaparecieron aquellos frutos en sazón que tanto te gustaban. Han terminado para ti la magnificencia y el esplendor que nunca jamás volverán. Los que negociaban con estos bienes, los que a costa de ellas se habían enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay! La gran ciudad que se vestía de lino, púrpura y escarlata. Y vuelven a mencionar los mismos detalles que en el capítulo 17, que resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora quedó arruinada tanta riqueza. Todos los capitanes oficiales de barco y marineros, todos cuantos se ocupan en trabajo del mar, se quedaron a distancia gritando al ver la humareda de sus llamas. ¿Qué lugar era comparable a esta gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas gritaban llorando y lamentándose. ¡Ay, ay, la gran ciudad! En cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar, en una hora ha sido asolada. Alégrate, cielo, por su desastre, y también vosotros santos, apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo, así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y ya no volverá a aparecer. Eso está en Jeremías 51. Versos 63 al 64. Si usted va allí y lee esos capítulos 50 y 51 de Jeremías, son bien claros en la destrucción de la Babilonia de Irak. Y allí dice claramente que esa Babilonia de Irak no se levantará más. Esta sí, porque esta ya no es la de Irak. Ha tomado las características de la de Irak y ahora es la Roma, que al haber destruido el templo de Jerusalén en el mismo mes y año que lo hizo la Babilonia, ahora lleva ¿el qué? El sello de Babilonia. No es la Babilonia de Irak. Dijimos la semana pasada que una de las interpretaciones que se daban es que de la Babilonia que estamos hablando aquí es la Babilonia de Irak que será restaurada. Jeremías dice que no será restaurada. Esa no será restaurada. Ahora la que será es la Roma, que se le llama Babilonia. Verso 22. No volverá a resonar en ti la música de cítaras y cantores, de flautas y de trompetas. No volverán a ver en ti artífice de arte alguna, no volverá a resonar en ti el ruido de la rueda de molino. No volverá a brillar en ti la luz de la lámpara. No volverán a oírse en ti las voces del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones, porque en ella hallaron la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Y quiero hacer aquí una explicación. Jesús de Nazaret, capítulo 23 de Mateo, trabajan los ayes contra el liderato religioso de Israel. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y por ahí seguían los estribillos del Señor. Ya al final de su ministerio, el Señor ha visto y juzgado con justo juicio todo lo que el liderato de Israel, que se supone que eran los que presentaran al Mesías, reconocieran al Mesías con todas sus señales, eran los ilustrados, los religiosos y los que conocían. A veces los más Biblia que conocemos, a veces se nos van las cosas más elementales, esas cosas pasan. Así que ellos conocían la profecía. Cuando Herodes los invitó, vinieron los magos. Oh, sí, eso está claro, el Mesías va a venir, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia. Y enseguida citaron. Y decían cuantas cosas y conocían las escrituras al pie de la letra, pero no reconocían a las escrituras hechas carne en medio de ellos.
al Mesías de Israel con sus grandes señales, ¿verdad? Así que a ese conglomerado religioso Jesús pasó un juicio. Y después de dar los ayes y hablar de cuántas cosas habían hecho esa generación, en un momento dado Jesús dice: ustedes adornan y emblanquecen los sepulcros de los profetas y dicen: ay, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de nuestros padres, nunca habríamos hecho una cosa como esta. Y Jesús de Nazaret les dijo: hipócritas, ustedes por su propia boca hablan, porque ustedes reconocen que sus padres hicieron eso y ustedes colman la medida de sus padres. Porque el que los envió, la sabiduría de lo alto que los envió, era el propio Mesías. Y les dice: y algunos profetas y sabios vendrán y serán destruidos, para que toda la sangre derramada desde Abel hasta el profeta Zacarías, hijo de Berequías, caiga sobre esta generación. Así que los grandes mártires y los grandes perseguidos en la historia desde Abel hasta el cierre de la dispensación pasada, toda cayó sobre aquella generación religiosa de Israel. Eso fue lo que dijo Jesús. Por eso es que él dice: la sangre de Abel en Génesis y la sangre de Zacarías el profeta, segunda de Crónicas, todo el canon hebreo de Génesis a segunda de Crónicas, todos estos piadosos que han muerto perseguidos por sus padres, ustedes colman la medida de sus padres también. Toda esa sangre caerá sobre esta generación. Y así fue. La destrucción de Jerusalén y eventualmente el exilio desde el 135 bajo Adriano, el exilio del pueblo de Israel hasta los otros días en 1948. Ahora, mire lo que dice este verso 24. Porque en ella hallaron la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Pero esos son de los santos y profetas del Nuevo Testamento en adelante. Porque de una forma u otra, ya el juicio contra aquella generación que destruyó a los profetas y a los justos en la antigua dispensación, ya pasó. El juicio que viene sobre los perseguidos y degollados de Dios de los tiempos de Jesús hasta ese momento va a caer sobre esa Babilonia. Porque esa Babilonia es la que representó. ¿Te recuerda la semana pasada que dijimos aquí? Que ¿quién llenó el vacío del imperio? La Roma papal. Así que toda la persecución que vimos en el imperio, eventualmente usted la ve de una forma u otra en la... Así que toda la sangre de los perseguidos y degollados en la tierra en el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo de Jesús hasta la gran tribulación, va a caer sobre ellos. Por eso es que es tan fuerte este juicio. De la misma forma como cayó sobre el liderato de Israel la sangre de la antigua dispensación, la sangre de los justos, piadosos y perseguidos en todo el periodo desde el Cristo hasta la gran tribulación, caerá sobre esa gran ramera y sobre toda esa generación. Es un paralelismo. Con eso cierro capítulo 18. Usted dirá, pero es que eso es sumamente crudo. Bueno, cuente la cantidad de hombres y mujeres inocentes, de niños inclusive, que han sido masacrados, ya sea por el imperio o las formas religiosas del cristianismo. Lo que usted tiene que hacer es tomar un libro de historia de la iglesia cristiana y usted verá los horrores que se han cometido no solamente contra los judíos, sino también contra los hijos e hijas de Dios, que quizá no iban en armonía con las culturas religiosas cristianas de su tiempo. Y en ningún sitio de las Escrituras se le manda a la iglesia a destruir. Y Roma se autoproclamó no solo cabeza religiosa, sino cabeza política. Y eso es una realidad. La iglesia no fue nunca enviada a destruir. La iglesia, la función de la iglesia es el rescate de las almas, no la destrucción de las almas.
y por siglos han justificado la persecución y la destrucción de muchos hombres y mujeres más honrosos que ellos mismos, que ejecutan. En las grandes inquisiciones, los grandes inquisidores fueron mucho peores que aquellos a quienes mataban. Inquisición de un lado e inquisiciones de otro. Porque también hubo grupos protestantes evangélicos que también fueron inquisidores y perseguidores. Así que tengamos mucho cuidado, iglesia. Nuestra función no es condenar, porque ya el mundo estaba condenadito, ¿saben? Sí, desde la caída de Adán todos estamos condenados. Y Jesús vino al mundo para salvar. Predicar que estamos condenados, sí, estamos condenados. Dígaselo una vez, estamos condenados, pero el mensaje es: Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y todos y todas estamos bien perdiditos, bien perdiditos. Así que no le hagamos el trabajo al diablo, que lo hace muy bien, desgraciadamente. El trabajo de la iglesia es el rescate de las almas, el amar las almas, el servir a las almas, orar por las almas, aunque le hagan la vida cuadritos a la iglesia. Capítulo 19. Después oí en el cielo un gran ruido como el de una muchedumbre inmensa que decía: aleluya. Mire, y ya hemos pasado de un juicio extraordinario en los capítulos 17 y 18, ahora vamos a aleluyar. Déjenme ver los pentecostales aquí. Mire, mi hermano, vamos a aleluyar. Pero a los pentecostales le digo, y al resto de la iglesia, que el aleluya no es para los pentecostales nada más. El aleluya es para todo aquel y aquella que se identifica con el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. La palabra aleluya, halel ya, significa alabar a Yahvé. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a aleluyar. Y hoy es día de fiesta. Se está acabando la gran tribulación y ahora vamos ¿para qué? Para aleluyar. Y al que no le gusta aleluyar, no le dan 3, le dan 4 tazas en este capítulo. Sí, porque hay 4 aleluyas. Así que yo estoy de pláceme hoy. Y los pentecostales se gozan. Y los no pentecostales también. Me perdonan que los pentecostales somos muy emocionales. Usted nos conoce. Gloria al nombre del Señor. Una muchedumbre inmensa que decía: aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Mire, en la gran tribulación se habla de salvación. Y si usted lee bien, yo no tengo el tiempo para ir detalle por detalle a las referencias extraordinarias de que aún en la gran tribulación se nombra constantemente la salvación. Mire cómo dice el texto: la salvación, la gloria y el poder son presentes. Indicativo activo. Hermano, ¿qué significa eso? Matricúlese en MISPA. Mire, allí trabajamos con todas esas cosas. Acabo de dar un examen final. Allí está una víctima, una de las una víctima del examen final de griego, Nuevo Testamento. Alabado el nombre del Señor. Bueno, la salvación, la gloria son presentes, continuos. Son, no que eran, son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera o prostituta que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de su siervo. Así que ya hemos discutido eso, no vamos a continuar. Y volvieron a resonar las voces: aleluya. Su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Así que usted tiene 2 aleluyas con referencia a la Babilonia y la caída de la Babilonia. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios,
que está sentado en el trono diciendo amén, aleluya. Expresiones netamente hebreas. Palabra amén, una expresión que viene de la palabra hebrea emuná, que significa verdad. En ocasiones fidelidad. Por eso Jesús decía amén, amén en Juan, en verdad, relacionada con palabra emuná. Significa verdad, certeza. Amén y aleluya, alabad a Yahvé. Son las únicas expresiones aleluya que usted tiene en el Nuevo Testamento. Eso yo lo dije ya hace algunas semanas aquí. Que tenemos el aleluya por doquier en la Biblia hebrea, pero en el Nuevo Testamento son los únicos lugares, así que gócese, ¿verdad? Poquito, pero por lo menos tenemos el aleluya ahí. Verso 5. Salió después una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, a todos los siervos y los que teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, parecido al estruendo de aguas caudalosas, al fragor de imponentes truenos, decían, aleluya. Por cuarta ocasión. Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Mire, la frase que ha causado a veces dolor de cabeza y en otras ocasiones, interpretaciones. Esa frase, los que teméis pequeños y grandes. Algunos han querido decir que pequeños y grandes son adultos y niños. Mire, puede también significar personas de renombre en la tierra o personas humildes en la tierra. En el cielo no hay diferencia. En el cielo no hay diferencia. Así que el hombre y la mujer que viene a Cristo automáticamente pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz. Ya va en ganancia. Y el cuerpo glorificado se nos va a todo. Tengamos muchas posesiones o no tengamos ninguna aquí en la tierra. Dios no se fija en esas cosas, aunque a la hora de salvar Dios no se fija en eso, pero a la hora de sus propósitos Dios sabe quién pone en qué lugar. Eso hay que distinguirlo. Eso hay que distinguirlo. Dios escogió a un apóstol Pablo, a un Saulo de Tarso, por sus cualidades, porque el propósito de Dios necesitaba un Saulo. Pero usted sabe que de los 12, habían pescadores, habían de aquí, habían de allá, había un contable, etcétera, etcétera. Así que no es que los grandes sean grandes y van a tener posiciones, sino no importa cómo el mundo los mire, grandes o pequeños, para Dios no hay diferencia. ¿Sí? En otra ocasión usted va a ver, cuando entremos al juicio del trono blanco, ahí habían grandes y pequeños. Y algunos dicen, no, los pequeños son los niños que por esta causa no se salvaron. Y van con unas interpretaciones que en mi opinión están fuera de la Escritura. En mi opinión, un niño, lo voy a desde el saque, y lo voy a dejar ahí, teológicamente hablando, un niño que no tiene consideración o razón, ¿verdad?, de escoger y reconocer su condición de pecado para aceptar la salvación. Un niño de 1 año, 2 años, un bebé que no tiene esa situación y muere. Mire, no hay nada más que dialogar, no hay nada más que decir, ese va para el cielo. No va para el limbo. Y mucho menos para el purgatorio, olvídense de eso, porque aquí hablamos de 4 lugares y 5 lugares espirituales, ¿verdad? No hablamos de limbo ni purgatorio, ¿verdad que no? Por si las moscas. Eso viene de otras tradiciones y se metió para mal. No hay tal cosa de purgatorio. El purgatorio es un equivalente al karma en otras religiones, ¿sabes? El balanceo. Sí, hasta que no balances tu karma, tú no vas para el cielo, no vas para el nirvana, no vas para donde vayas. En el evangelio no hay eso, no hay balanceo. Aquí quien salda a la deuda se llama Jesús de Nazaret. Esto no es esfuerzos propios de vidas y vidas y vidas y vidas. Usted no necesita pasar por ningún lado para purgar. Purgar significa sacar, echar fuera sus pecados. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, sus pecados han sido perdonados, pagados en su totalidad. No hay purgas aquí de ninguna índole, y mucho menos limbos aquí.
El limbo supuestamente para los niños que están en 3 y 2 y el purgatorio para los que están en 4 y 3. ¿Será? ¿Por qué no? Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Está dado a los hombres que mueren una vez y un juicio. Sea para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, tendremos un juicio de obras en el cielo, o al que no está en Cristo, ya veremos el juicio del trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis. Pero no hay tal cosa de limbo y purgatorio. Y hay algunos grupos de corte protestante como que están tanteando y coqueteando con los purgatorios. Deje eso, que hace rato Cristo resolvió nuestro problema de pecado en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre para siempre. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Este es el momento de regocijo, del aleluya, de darle gloria al Señor, porque han llegado a las bodas del Cordero. Y yo no voy a hablar mucho de la boda del Cordero porque yo creo que hemos trabajado bastante con eso, ¿verdad que sí? Y esa presentación tiene una parte donde ya hemos discutido. ¿Se acuerda que hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia y las 3 partes de la boda judía? Todo eso. Después esta es la tercera parte de la boda judía. Y dijimos, para así rápidamente, para no entrar demasiado en el tema, o para refrescar el tema, que existen 3 fases: desposorio, actualidad, la iglesia, desposorio. Se nos ha dado las arras y se ha firmado el convenio, que es el nuevo pacto. Estamos esperando la segunda etapa. ¿Cuál es? El anuncio del Padre, la presentación, que el Hijo nos venga a buscar, con sus amigos, sus ángeles, nos venga a buscar, y se sonará la trompeta. Sí, va a sonar la trompeta, y el Señor va a estar en el aire esperando a su amada en el aire, y nosotros subiremos, los que están muertos en Cristo, a las millas, por ahí para arriba. Y dijimos un abrir y cerrar de ojos, ¿se acuerda? Bueno, si bien no se acuerda, si no, no se puede acordar. Es un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, en un átomo, dijo Pablo, 1 Corintios 15, 51, en un átomo, a las millas chaflán, dicen en el campo. Y los que estén vivos, si estamos vivos, los que estén vivos serán transformados y para arriba que van también. Y ahí el Señor nos tomará, como dice Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a ¿qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, ¿qué? Vendí otra vez. ¿Y qué? Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Ahora, esa venida para tomar es distinta a la venida del capítulo 19, con que vendrá con su iglesia a establecer el reino milenial. Así que es una venida para tomar a la iglesia. Esa es la presentación, segunda etapa. ¿Para qué? Para celebrar las bodas. Mírala aquí. Pero eso está en el cielo. Esa boda está en el cielo. Algunos dicen que la luna de miel va a ser en la tierra por el milenio. Yo no sé si entre los judíos hay tal cosa como luna de miel. Porque a veces nosotros los occidentales pues hacemos eisegesis, en vez de exégesis, en vez de extraer del texto, lo que hacemos es metemos nuestro mundo al texto. No, allá arriba va a haber una cena, pero la luna de miel va a ser, ¿dónde? En la tierra. Bueno, yo no sé si hay luna de miel en la Biblia. Lo que sí yo sé, que la cena de boda del Cordero es aquí, y es en el cielo. Ya la iglesia está recogidita, allá arriba. Mire qué recogidita está. Y yo creo que esto lo tratamos, pero vale la pena, ¿verdad? Dice, han llegado a las bodas del Cordero. Versículo 7. Su esposa se ha engalanado. Eso ya ha pasado. Ya eso es un acto realizado. Se ha engalanado. Y se le ha concedido vestirse de lino blanco deslumbrante. El lino son las buenas acciones de los santos, o las justificaciones de los santos. Luego me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a explicar esto aquí porque algunos comentaristas y hermanos quieren distinguir 2 fases aquí. Número 1, la esposa del Cordero, que naturalmente no hay que invitarla porque es la esposa.
ya es tomada, está engalanada. Y algunos han querido distinguir, aparte de la esposa del Cordero, que se ha engalanado, el versículo 9, dichosos los invitados al banquete de boda del Cordero. O sea, como quien dice, el Cordero está con su esposa, que es la iglesia. Pero entonces van a haber unos invitados alrededor que han dicho, no, esos son los judíos convertidos o los justos antes de Cristo. O sea, en otras palabras, que la única esposa del Cordero son los del Nuevo Testamento para acá, los que están en Cristo. Y algunos han querido distinguir a los que están en Cristo como los que de la muerte y resurrección del Señor para acá han sido salvados. Entonces, antes de eso, pues no están en Cristo. O sencillamente tienen otra resurrección. O son los invitados. En otras palabras, que la iglesia del Nuevo Testamento para acá, solamente el Nuevo Testamento para acá, los demás o están en los bleachers o en los palcos o donde están. Y han empezado a distinguir una cantidad de grupos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, si eso fuera así, David no estaría allí. Y David es el rey. De quien viene la genealogía. ¿De quien viene quién? El Mesías. Abraham, el gran padre de la fe, de quien Pablo testifica. Pablo nunca dijo que Abraham está fuera. Dicho sea de paso, Jesús dijo, en el reino de los cielos se sentarán Abraham, Isaac y Jacob a la mesa. Son los patriarcas. Sin ellos no hay de esto, no hay nada de esto. Ahora los vamos a dar fuera. O sea, el fundamento al rey lo vamos a dar fuera. Y solamente es la iglesia la que va a estar. En mi opinión, es un concepto equivocado. Y me parece que proviene de una interpretación excesiva de Daniel 12, 1 y 2, que no tengo tiempo para entrar. Me voy a quedar demasiado tiempo ahí. Si usted quiere entrar sobre eso, escríbeme un email y podemos hablar. Pero no quiero ir más allá. En mi opinión, el capítulo 11 de Hebreos es fundamental en esta discusión. Y no quiero entrar tampoco en la complejidad de Hebreos 11. Usted sabe que Hebreos 11 es la galería de hombres y mujeres de fe en la antigua dispensación, si lo quiere ver de esa forma. Y ahí se habla de cantidad industrial de hombres y mujeres de fe. Al final de ese capítulo 40, está constantemente hombres de fe. ¿Fe en quién? Porque la gente dice, no, los que están en Cristo, pero ¿y los que han esperado toda la vida? ¿En quién esperaron? Yo estaba dando este curso el viernes pasado en una iglesia y un maestro se levanta, un líder, y me hace en esta línea. No, porque es los que están en Cristo. Y yo le dije, y Abraham, y Abel, y todos los grandes hombres y mujeres de Hebreos 11, ¿en quién esperaban? ¿En quién estaban? Es que hay una sola forma de salvación. Desde que Dios le dijo a la primera pareja, el día que cayeron, la simiente de la mujer, y relacionó la simiente con la mujer, aplastará la cabeza. Y esa descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa descendencia, esa simiente, usted la ve en Abraham. Y de tu descendencia serán benditas toda la familia de la tierra. Y esa descendencia es Jesús de Nazaret. Todos estamos metidos en Abraham. Todos estamos en Adán. Todos los justos han sido justificados en la fe de aquel que vendría. De la descendencia prometida, de la simiente prometida en Génesis 3:15. Ahí están todos. Y todos sabemos, los que hemos conocido esta palabra, que esa simiente, esa descendencia consistentemente fue creciendo una revelación progresiva, cumplida perfectamente en Cristo Jesús. Todos los hombres y mujeres justos, desde Adán hasta el último, todos son justificados en Cristo Jesús. No hay otra forma de justificación. Lo que pasa es que los que vinieron antes de Cristo esperaban potencialmente en fe. Cuando Jesús murió y resucitó, esa fe fue premiada. Y ya no estaban en esperanza, ahora estaban en realidad siendo justificados. Eso es lo que dice la Escritura. Que Cristo es hecho mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo no borraba
¿qué hacía? Cubría el pecado. Pero en Cristo Jesús, una vez resucitado entre los muertos, quitó de una vez y para siempre el pecado. Así que todos los hombres y mujeres, antes de que Cristo resucitase, todos en esperanza esperaban en Él. Valga la redundancia. Cuando Cristo resucita, automáticamente esa esperanza en potencia se convierte en una realidad de justificación. Como usted y como yo. Así que todos los hombres y mujeres, todos están en Cristo Jesús. Todos los justos y justas están en Cristo Jesús. Es que no hay otra forma. El que diga, no, solamente resucitarán ahora los que están en Cristo. Es que todo el que resucita para la vida tiene que estar en Cristo. Porque el único que da vida es Cristo Jesús. Por medio de su muerte y resurrección. Así que son conceptos que se han metido. ¿Por qué? Porque de una forma u otra se ha malinterpretado el concepto de la resurrección. Y dicen, no, los judíos van a resucitar después. O sea, va a haber una resurrección de los justos que están en Cristo, entiéndase, la iglesia del Nuevo Testamento. Los judíos van después en otra y después finalmente los impíos. No, eso no es así. Eso no es así. Todos los que están en Cristo, desde Adán hasta el último de los hombres y mujeres que han creído en Él. No hay otra forma de salvación si no está en Cristo. Cerrado ese paréntesis. Ahora, la forma invitados es una forma semítica. No es que además de la iglesia, la novia, es que hay otros invitados, que sean los judíos o que sean los otros. Porque Hebreos 11 termina diciendo que aunque todos estos que el autor menciona no recibieron lo prometido, ¿por qué no recibieron lo prometido? ¿Y qué era lo prometido? Una herencia de gloria. No recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque dice el texto, capítulo 11, verso 40. Porque Dios no quería que ellos fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y se está refiriendo a qué? A los creyentes de esta nueva dispensación. Repito, Dios no quería que los hombres y mujeres, la pléyade de hombres y mujeres justos en la antigua dispensación, fuesen perfeccionados, entiéndase, recibieran la herencia de gloria aparte de nosotros. Quiere decir que Dios los quiere que glorificar con nosotros. Es un texto clave para entender que todos los hombres y mujeres, desde Adán hasta el último que ha creído en Cristo Jesús, todos son parte de la iglesia. Y no se pierda la última parte, el día 28. Yo quiero decirle que todo hombre y mujer que ha creído en Cristo Jesús va para la Nueva Jerusalén. Ese concepto de que unos están en los bleachers y otros están en los palcos y otros en preferencia. Los que son de mi generación saben de lo que estoy hablando. Yo voy al Irán Bison. Yo nunca me sentaba en palco. Muy caro para mí. O me iba a las preferencias o a los bleachers a coger sol. No, Dios no divide y Dios no resta. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Todos los hombres y mujeres que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Y vamos a ser parte de esa iglesia gloriosa. Así que el concepto semita de invitados es equivalente a la realidad de ¿qué? De esa boda. Cerramos ese paréntesis. Me dijo además, verso 10, entonces me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Así que ese ángel no es Jesús. Unos testigos de Jehová dicen que ese ángel es Jesús, no, el ángel está hablando de Jesús, ese ángel no es Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio, la vida. Mire, la profecía se alimenta toda y es una realidad con el Mesías. La profecía no es otra cosa que un señalamiento de los actos gloriosos del Mesías. Los judíos ortodoxos que creen en todas estas cosas dicen, toda la escritura se escribió para el Mesías. Pablo dijo en 2 de Corintios, Él es el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Mire, hermano, usted no necesita a nadie más. Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él están todos los tesoros del cielo y de la tierra. En Jesús de Nazaret.
Lo que hay que hacer es enamorarnos de Jesús de Nazaret, de vivir para Él, de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a ser como Él, porque en Él están encerrados todos los tesoros. Usted quiere ser millonario, usted quiere ser enriquecido, usted cada día acérquese más a Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver esa primera parte en la presentación rapidito, porque me emociono aquí. Ya esto todo lo mismo. Mire, la parusía es un término griego, se usa 24 veces, yo creo que esto yo lo trabajé. Pero de esas 24 veces que se habla de la parusía, 16 son relacionadas a Cristo. 15, establecimiento del reino milenial, y una sola, ¿para qué? Para el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que eso ya todo yo lo trabajé. Así que lo voy a pasar a las millas, y esto es parte de lo que yo creo que ya di. Así que usted tiene una venida, una parusía para levantar la iglesia, donde solo la iglesia le verá, y tiene una parusía al final de la gran tribulación que viene con la iglesia. En esta parusía establece el reino milenial y todo ojo le verá. Así que aquí le verá solo a la iglesia, es levantada para estar en el cielo con el Señor, en la casa del Padre. Una vez transcurra esto, la iglesia viene con Cristo en la batalla de Armagedón, que hablaremos, si Dios nos permite hoy, o la última vez que vengamos, el 28. Aquí el inicio de la batalla de Armagedón viene con la iglesia, y esa parusía es que todo ojo verá. Y algunos eventos luego de esta parusía, que todavía nos falta por ver: la bestia, el falso profeta, echados al Gehenna, eso está al final del capítulo 19. Satanás echado al abismo, empieza el capítulo 20. Los juicios y el milenio. Al final del milenio, la batalla de Gog y Magog. Luego de todo esto, el juicio de trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Usted se da cuenta que todavía nos falta millaje. Todavía estamos metidos en la gran tribulación. Y usted quiere llegar a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y yo también. Vamos a avanzar entonces. Y aquí, esto es a manera de repaso, lo di hace unas semanas atrás, pero rápidamente: periodo de la iglesia, plenitud de los gentiles, la gran tribulación 3 años y medio, está a punto de concluir con la batalla de Armagedón, que la vamos a ver al final del capítulo 19, la batalla de Armagedón. Y después viene el milenio, juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén o la eternidad. Seguimos rápido, porque no sé si trabajé esto, me parece que no. Como vamos a trabajar con el milenio, que es el que tenemos en el capítulo 20, yo voy a pasar esto rapidito, porque vamos a trabajar con el milenio. Pero hay 3 interpretaciones para el milenio. Lo voy a decir aquí porque no se me quede algo en el tintero el día 28. El milenio es un evento difícil de tratar. Eso está en el capítulo 20, pero voy a adelantar. El milenio es bien difícil de tratar, porque el milenio, aparte de unas pocas referencias en la Biblia hebrea, que no están muy claras, a veces el lenguaje es medio figurado, pues usted no puede tener mucha manera, pero la palabra de Dios dice que hay un milenio. El único sitio que habla de 1000 años o milenio es Apocalipsis, capítulo 20. Hay que la segunda venida de Cristo, parusía, es para establecer el reino milenial, donde todo ojo le verá. Así que nosotros los pentecostales y muchos grupos evangélicos hablamos del premilenarismo. Cristo viene con su iglesia a establecer el reino milenial. Hay algunos que dicen, no, Cristo viene solo, recoge a la iglesia al final de la gran tribulación y viene con ella, pero creen también que el milenio va a ser establecido por el Señor. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo es premilenarista, es antes de establecer el milenio. ¿Okay? Eso significa premilenarismo. Algunos hablan, no. Cristo viene después del milenio, porque la iglesia va a convertir al mundo. Esta interpretación postmilenaria es nueva, es nuevecita. Del siglo XVIII, cuando los grandes avivamientos en los Estados Unidos, en las colonias, también en Inglaterra, habían distintos avivamientos extraordinarios por distintos lugares, y la gente estimaba y hacían cálculos y decían, wow, si la gente sigue convirtiéndose de esta forma, pronto el mundo va a ser ganado para Cristo. Entonces surgió una efervescencia maravillosa con esos grandes avivamientos y pensaron, no, el mundo se convierte y luego un mundo convertido es el milenio. Luego de eso, Cristo vendrá.
Y a eso le llamaron postmilenarismo. Pero ya nadie habla de postmilenarismo. ¿Por qué? Porque esos grandes avivamientos terminaron. Fue una interpretación que vino ¿del qué? De la efervescencia, del buen deseo, de cómo estaban cogiendo las cosas en su momento. Ya nadie habla de postmilenio. Todavía los hay. Todavía los hay. Hay algunos por ahí que todavía siguen diciendo que el mundo va a ser convertido para Cristo. Yo no sé dónde Apocalipsis lo dice. Apocalipsis no dice eso. Claro, para usted poder decir eso, tiene que decir que ya Apocalipsis se cumplió. Y se tiene que ir a una interpretación preterista. Se cumplió allá y ahora tenemos otra cosa, otro diseño. Si usted quiere entenderlo así, tiene que interpretar el libro espiritualmente. Aquí hemos hecho un esfuerzo de verlo en una forma literal. ¿Ok? Literal en donde podemos entender que es literal. Hay cierta simbología que usted tiene que darle la vuelta, pero a la larga el mensaje es literal. Es lo que queremos decir. Así que el postmilenarismo dice que Cristo viene a establecer su reino al final del milenio. Y están los amilenaristas que dicen, no, el milenio no es literal. Porque ¿qué es el milenio? El milenio no es otra cosa que el establecimiento del reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios en la tierra se va a convertir en un reino satánico. Eso es lo que dice Apocalipsis. Por eso que usted tiene un dragón rojo de 7 cabezas y tiene una tríada satánica al final de los tiempos. Quien domina el mundo, como llamamos mundo en términos de la gloria de las naciones y todas esas cosas, es el enemigo de las almas. Por eso Jesús le dijo al Señor Jesús en el monte, a mí se me ha dado la gloria de los reinos y a quien quiero se la doy. Fue claro, en Lucas fue bien claro, dijo, se me ha dado. Los hombres se la dimos. Cuando caímos se la dimos, se la cedimos. Pero eso es por corto tiempo. Así que el milenio no es otra cosa que el establecimiento del reino de Dios para echar a un lado y acabar con un reinado diabólico o de dragón rojo, una tirada satánica. Que durante mucho tiempo, especialmente los primeros 3 siglos, la iglesia entendió y señalaba a Roma, eso es un reino diabólico, perseguidor de los judíos, perseguidor de los cristianos, es un reino diabólico, como dice Apocalipsis. Identificaban a Roma como un reino diabólico, ¿hasta qué? Hasta que llegó Constantino. Y Constantino, circunstancia que no vamos a entrar aquí, pues cambió todo ese sistema, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, a principio temprano del siglo IV, de ahí en adelante. Entonces la doctrina del milenio vino a ser que en lugar de una esperanza, vino a ser una piedra en el zapato. ¿Por qué? Una espina en el costado. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos hablar ahora de un imperio cristianizado y llamarlo un imperio diabólico? Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Ya no es un imperio diabólico, ahora es un imperio cristianizado desde Constantino. Por lo tanto, empezaron a buscarle la vuelta y espiritualizaron el milenio. Porque ya no cabía la interpretación, porque Roma y el Imperio Romano era cristianizado. Pero si usted lee la historia, Constantino no se bautizó hasta los últimos días de su vida. Porque aunque alegaba ser cristiano, todavía hace sus cositas. Y no se bautizó hasta casi al final de su vida. Por lo tanto, ese concepto de que el imperio ha sido cristianizado, y se le hizo muy difícil a los creyentes mantener la doctrina del milenio. Así que se espiritualizó. Agustín, la mente más importante, de los privilegiados, la mente más privilegiada del cristianismo, siglo IV y V, puso el sello a esta doctrina y dijo, no, el milenio no es otra cosa que la relación de Cristo y la iglesia. Que entramos en un milenio de amor, en una relación gloriosa, Cristo reinando en el corazón. Ese es el milenio. Así que se fue a pique la doctrina del milenio. Se espiritualizó. A esa espiritualización se le llama amilenarismo. En otras palabras, significa que no hay tal cosa como un milenio literal. Muy bien. 3. Nosotros creemos en el premilenarismo, que significa que Cristo viene a establecer el milenio. Otros dicen, no, el milenio se da y después viene Cristo, esa es la post. Y los amilenaristas, que ni lo uno ni lo otro, no hay tal cosa como un milenio literal. Todo es espiritual.
Y del arrebatamiento yo creo que ya lo trabajé, así que lo vamos a pasar rapidísimo. Y todo eso ya lo vimos. ¿Por qué yo traigo esto aquí? Porque se tiene que dar el arrebatamiento de la iglesia antes de que Cristo venga para poderse dar ¿qué? La cena de bodas del Cordero en el cielo. Y yo creo que eso ya lo explicamos cuando estábamos trabajando el capítulo 4. Así que voy a pasarla rapidito. Aquí la retoco para que sepa que de las 3 etapas de la boda judía, la tercera es la que estamos viendo en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que la voy a pasar, mira las 3 ahí. Y la fiesta de boda, Cristo y la iglesia, está en capítulo 19. Por eso es que lo retocamos rápido, pero lo estamos pasando porque largo camino me gesta. Y diferencias entre el arrebatamiento y la parucía para establecer el reino milenial, ahí la tiene. Entre otras cosas, Cristo en la parucía para levantar a la iglesia, la levanta, pero la que viene a establecer el reino, viene con ella, entre otras cosas. ¿Okay? Y ahí tienen algunas diferencias entre uno y otro que ya hemos hablado a lo largo y ancho de este estudio. Vamos al capítulo 19, verso 11. La Biblia y Apocalipsis nos habla de 2 combates escatológicos. Uno es Armagedón, el que tienen ahí, capítulo 19, final, y la batalla de Gog y Magog, que según Apocalipsis está al final del milenio. Así que usted tiene 2 combates escatológicos. Armagedón, al final de la gran tribulación. Luego de la gran tribulación viene el milenio, son 1000 años. Al final de ese milenio, usted tiene un segundo combate escatológico que se llama Gog y Magog. Así que usted tiene Armagedón al final de la gran tribulación y tiene Gog y Magog al final del milenio. Como el milenio no vamos a entrar todavía, vamos a hablar de Armagedón, que está descrito aquí en el capítulo 11. Está descrito en el capítulo 11, pero ya fue mencionado. ¿Dónde fue mencionado? En la 6ª trompeta. Desata a los ángeles que están preparados para el día mejor y año en el gran río Éufrates. Y ahí lo dejó la 6ª trompeta. Pero la 6ª copa dijo que el río Éufrates se secó. ¿Para qué? Dejar pasar a los grandes reyes del oriente a la gran batalla tremenda, y Dios los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que ya usted tiene en la 6ª trompeta un anuncio, en la 6ª copa la realidad mencionada y aquí descrita. ¿Dónde está la 6ª trompeta? Capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Dónde está la 6ª copa? Capítulo 16, verso 12 de Apocalipsis. Usted dirá, ¿cómo se puede memorizar eso? Bueno, que llevo 20 veces he dado este curso. Así que si no me las memorizo, algo está mal en mis neuronas. ¿Ah? Así que lo que ya se mencionó en la 6ª trompeta, que se dio un poco más de detalles en la 6ª copa, llamándolo Armagedón, ahora usted lo tiene aquí. Jesús dijo, la tribulación que vendría sería tan terrible si aquellos días no fuesen acortados. Nadie sería salvo. No es que los días van a tener 23 horas o 20. No, eso no es. Como algunos han dicho por ahí. Chacho, los días son tan rápidos que ya son menos de 24. Eso no es. Y vino alguien que dijo, no, en el terremoto que hubo allá en el Jurutungo, se detuvo el tiempo por un punto bicicleta por ciento. Una fracción de un segundo por allá por el Jurutungo. Mire, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que aquellos días van a ser acortados porque Dios enviará a su Mesías a detener ese momento terrible que está descrito aquí, en la batalla de Armagedón. Si esa batalla no se detiene, si Dios no envía a su Mesías, en ese momento Israel desaparece. Porque el foco de atención en el Armagedón es contra Israel. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando dice días acortados es que la gran tribulación se le pone fin. Eso es lo que significa. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, donde había un caballo blanco. Pero usted vio un caballo blanco también. ¿Dónde estaba el caballo blanco? Y no es de Napoleón, como dicen algunos por ahí. Caballo blanco en el primer sello. ¿Dónde están los sellos? Capítulo 6. Usted va a ver una gráfica ahí, una tabla, donde
Las características del 6 y las características del 19. Son 2 jinetes. Caballo blanco, no se vaya por lo blanco. Aquí no es el blanco lo importante. Aquí es el caballo blanco. El caballo blanco viene en son de conquista. Así que usted tiene un antimesías en el capítulo 6 con un programa al comenzar la gran tribulación, que viene un caballo blanco a conquistar. Pero ahora usted tiene un caballo blanco que viene al final de la tribulación. A hacerle frente al primer jinete del capítulo 6. Son 2 jinetes distintos. Vi el cielo abierto donde vi un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. Juzga, combate con justicia. Sus ojos parecen llamas de fuego. Su cabeza está tocada de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y se llama Verbo de Dios, el Logos de Dios, Palabra de Dios. Así que ya usted sabe de quién estamos hablando aquí. La comunidad de Juan lo distingue como el Logos de Dios. Juan capítulo 1, primera de Juan 1, y ahora se lo tienen en Apocalipsis. La comunidad de Juan distingue al Hijo de Dios, a ese es el preexistente, a esa persona gloriosa de la Trinidad, como el Logos, la acción de Dios, la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballo blanco. Si usted recuerda lo que leímos de la iglesia, que se le dio, ¿verdad? Se le permitió vestir lino blanco resplandeciente, lino finísimo. Usted se da cuenta que aquí ¿qué? Los ejércitos vienen con esas mismas características. Le seguían sobre caballos blancos. Mire, si en el cielo hay caballos blancos, si hay establos en el cielo, cójale el sentido. Vienen a conquistar. Yo no tengo problema de que Dios pueda tener caballos donde quiera. Yo no tengo problema con eso. Pero cójale el sentido a esto. Esto es un símbolo de conquista. Se acabó la conquista del falso Mesías, ahora viene el verdadero a establecer el reino. Y viene con su grupo. Mientras que aquel del primer sello viene con 3 jinetes a destruir. Este viene con numerables vestidos de blanco para bendecir y establecer el reino milenial. Un reino de justicia y de paz que durará para siempre. Así que son 2 jinetes distintos. De su boca sale una espada afilada. No como aquel jinete que tenía un arco sin flecha. Bueno, para herir con ella a los paganos, a quienes regirá con cetro de hierro. Así que va a herir a unos, pero va a tener el cetro sobre otros. Y entiéndalo toda la audiencia y los que me oyen a través de internet o a donde llega este estudio, sepa que al final de la gran tribulación van a haber naciones que sobrevivan la gran tribulación. Sí, señor. Porque si no fuera así, ¿a quién va a regir? Si Él los viene a matar a toditos y a destruir a todo el mundo, ¿sobre quién va a regir? Así que hay naciones que van a entrar al milenio. Vaya al capítulo 25 de Mateo, versos 31 en adelante, y las naciones estarán frente a Él en su trono de gloria y apartará ¿qué? A las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a las ovejas van a entrar al milenio y las otras al lago de fuego. Dice capítulo 25, verso 31 en adelante de Mateo, para los que apuntan. Así que a algunos va a destruir y a otros va a regir. Regirá con cetro de hierro. ¿Ya? Él pisa el lagar para extraer el vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. Ya hablamos del lagar en el capítulo 15. No vamos a hacer referencia a eso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya usted sabe. Luego vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con voz potente a todas las aves que volaban por lo alto del cielo. Venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, de tribunos y de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos. Recuerda a los reyes de Oriente, que se les permitió el paso porque se secó el Jordán, se secó el río Éufrates. Y oí su número, dijo Juan, 200 millones. Son bastantes, son bastantes.
Así que los vuelve a mencionar aquí. La bestia y a los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el jinete del caballo blanco y contra su ejército. Mire, si usted va al capítulo 16 de Apocalipsis, que allí se le describe, dice que la tríada envió como unos espíritus a manera de ranas, unos demonios, porque esto es una guerra no solamente física, sino una guerra espiritual, profundamente espiritual. Para haber un engaño de esa magnitud, tiene que haber ¿qué? Un espíritu de iniquidad terrible sobre toda la tierra. Si usted va al capítulo 16 de Apocalipsis, usted va a ver descripciones allí de cómo les permitió reunirse a esa batalla que llamamos Armagedón. Pero la bestia fue capturada y con ella ¿qué? El falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos o señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves, dicen en el campo, se hartaron de sus carnes. Vamos a ver esa parte final del capítulo 19. Palabra Armagedón, que yo le dije que yo no iba a trabajar con Armagedón en el capítulo 16 porque lo iba a ver acá. Har es la palabra hebrea para monte, y Meguido es una ciudad localizada en la tribu de Manasés, cerca de la frontera de Issacar y Zabulón, al noroeste de la Tierra Santa. A los pies de este monte cruza el valle de Jezreel, algunos le llaman el Esdraelón, otros le llaman el valle de la decisión, otros le llaman el valle de Josafat, depende, ¿verdad? Hay algunos autores. Pero realmente el valle de Jezreel o del Esdraelón. Se han dado batallas importantes allí dentro de las escrituras. Débora y Barak, Gedeón, Josías le salió al encuentro al faraón Necao y murió en esa batalla. Y se dará la batalla del día del Dios Todopoderoso. Dicen la historia que Napoleón se paró en un monte y vio ese valle tremendo y dijo: aquí se dará la batalla de las batallas. Dijo Napoleón, conociendo, ¿verdad?, las escrituras. Yo no sé si se puede ver ahí, pero está por ahí, casi no se ve. Está por ahí el monte de Meguido y baja por aquí. Pero en esta otra, que tampoco es una cosa, qué bruto, qué bonito se ve. Pero usted tiene aquí la ciudad de Meguido ahí, el monte Carmelo está ahí, es al noroeste de Israel, y ahí tiene a Meguido, y esta zona que está por aquí es la ruta que llega a Jerusalén. Esta es la ruta que utilizó Josías para interceptar a Necao. Aquí está Egipto, acá abajo. Necao viene por la zona marítima, por la vía Maris, que llaman, por aquí, que es más corto. Y iba a batallar acá arriba, Carquemis, acá arriba, una batalla entre asirios y babilonios, acá arriba. Y él salió a defender a los asirios, por aquí. Y salió Josías por aquí y lo interceptó ahí en Meguido. Y la Biblia dice que Necao le dijo: échate a un lado, que la cosa no es contigo. Pero no yo. Insistió y perdió la vida. El último gran rey piadoso que tuvo la línea davídica. Después de él se sentaron 4 hijos de él, cual de los 4 peores. Pero fue el último rey piadoso que tuvo la línea davídica, Josías. Así que por ahí más o menos que cogen las cosas. Jerusalén está bien alto, esto no se ve muy bien, pero aquí hay además de que es alto, aquí hay una caída extraordinaria que se daba en lo que era el valle de el Jordán, que ya no es un valle, ahora se le llama el Jordán porque se llama el que desciende. Y aquí, cercana, hay 1300 pies por debajo del nivel del mar. Los que han ido allá lo pueden ver mejor que yo. Yo nunca he ido, me lo imagino. Bueno, pero los que dicen, esta es la zona más baja de la tierra habitable. Y entonces usted tiene Jerusalén, que está sobre 1000 pies, y este a 1300. Así que no hay forma, es inexpugnable, no hay forma de atacar por este lado. Es demasiado difícil. Por eso es que usted siempre oye que los ejércitos vienen del norte. Las grandes potencias siempre han estado en este lado. Babilonia, Siria,
en esta región acá, ellos no pueden atacar, que es más corto, tienen que dar la vuelta. Por eso es que dice, siempre habla del norte, el Safón, en hebreo, vienen del norte a atacar. Por esas circunstancias geográficas. Armagedón, y esto lo tomo de el libro de Pérez Millo, será una batalla, una serie de batallas que culminarán en Jerusalén al final de la gran tribulación. Y el propósito es la destrucción de Israel. Algunos proponen que los participantes en esta serie de batallas son esos que están ahí. Yo he puesto en rojo, ¿se ve el rojo ahí? ¿Se ve? Yo he puesto en rojo los que yo creo que son. Y hay un par que Pérez Millos y otros entran, los cuales yo pienso que no. Así que en eso discrepamos. Pérez Millo dice que los participantes es el Imperio Romano restaurado, dirigido por la bestia. Eso se cae de la mata, porque lo vemos en el texto de Apocalipsis. Voy a coger los rojos. Los reyes del oriente, más allá del Éufrates, según Apocalipsis 16, la sexta copa, los pone allí. A veces pensamos que los reyes de oriente tienen que ser los chinos, los japoneses. No necesariamente es eso. Los reyes al oriente del Éufrates. ¿Y qué usted tiene al oriente del Éufrates? Toda la gama de enemigos acérrimos de Israel. Especialmente el fundamentalismo musulmán. Está ahí. Así que Dios ha previsto desde antes, mucho antes, muchas de esas naciones, quizás individualmente no tenían nada con Israel, pero al coger de los siglos, Dios vio y Dios sabe. Ahí está el fundamentalismo musulmán en todas esas regiones. Así que no tenemos que llegar hasta los chinos, necesariamente. Así que a los chinos los han querido meter en cuanta cosa, ¿verdad? No necesariamente les aplica a ellos. Usted tiene suficiente personal en todas esas regiones de las naciones musulmanas para crear un ejército extraordinario, ¿saben? Que no hay que llegar hasta China ni hasta el oriente lejano. Y Jesucristo y sus ejércitos celestiales, en mi opinión, estos son los tres grupos que batallarán. Estos dos están juntos contra el ejército. Ahora, él habla, Pérez Millo habla de la federación de Gog y Magog. Yo no puedo meter a Gog y Magog aquí porque el texto de Apocalipsis me dice que no es ahí, es al final del milenio. Al final del milenio trabajaremos con Gog y Magog. Pero hay algunos que exponen, no, Gog y Magog es la gran tribulación. Otros dicen, no, hay un Gog y Magog en la gran tribulación y otro al final del milenio. No, o te peina o te hace jolo. Y Apocalipsis solamente ve un solo Gog y Magog. Así que yo trabajo con el texto de Apocalipsis. Pero en su momento veremos a Gog y Magog, capítulo 20 de Apocalipsis. Los resultados del Armagedón, usted los leyó. Jesucristo destruye a los ejércitos que vienen contra Israel con la espada de su boca. Jesús no necesita ejército. Con la espada de su boca. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue a ser arrestado en Getsemaní? Evangelio de Juan. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Portentoso egoísmo, ¿verdad? El yo soy. ¿Y qué pasó? Sus enemigos cayeron de bruces. Así que lo que Juan está diciendo, hay autoridad en la palabra del Señor. Esa autoridad con la cual hizo todas las cosas. Y todas las cosas se sostienen con la palabra de su poder. No necesita ejército. ¿Por qué viene ejército? Viene ejército de la iglesia y vienen ejércitos espirituales porque la batalla es dual. Es contra seres humanos y contra principados y cuantas cosas que hay. Es dual. La bestia y el falso profeta son lanzados vivos al Gehenna o lago de fuego y azufre. Y ya ustedes son expertos en estas cosas, ¿verdad que sí? Los que han venido aquí. No me arroje a nadie al infierno. El que ha venido sabe lo que queremos decir, ¿verdad? El nombre correcto es el lago de fuego o Gehenna. Inaugura este lago de fuego que fue creado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. Eso fue para el diablo y sus ángeles, pero todo aquel que le sigue, allí terminará. Desafortunadamente. Además de acabar con 2/3 partes de la tríada satánica, Satán, que es la cabeza, es apresado, encadenado y aprisionado en el abismo por 1000 años.
Lo de los juicios lo vamos a ver cuando nos reunamos, por eso está en el capítulo 20, así que lo dejamos ahí. Y ahí usted tiene los dos jinetes, capítulo 6, capítulo 19, perdón. Mi esposa está allí, cogió Apocalipsis con este servidor. Todavía se acuerda del examen, ¿verdad, Nancy? ¿Se acuerda? Yo no cojo clase con este ni jugando, ¿verdad? Bueno, pero se lo di tempranito, la tabla ya estaba posteada para que con tiempo se prepararan. Y la tabla se cae por sí misma, se cae por sí misma, porque lo único que tienen en común los dos jinetes es que viene un caballo blanco. Lo demás es contrastes. ¿Ok? Lo voy a leer rapidito, voy a leer una columna y con la otra, ¿verdad? Voy a leer la columna del bueno, del capítulo 19, montado en un caballo blanco. El jinete tiene una espada de 2 filos. Usted sabe que este lo que tiene es un arco ahí, chipichape. Esta tiene una espada de 2 filos, una ronfalla de 2 filos. Tremenda. Tiene muchas diademas. Este se le dio una corona. Vencedor contra las bestias de su ejército. Y este sale para vencer. Tiene muchos nombres, títulos. Ni nombre tiene este. Le siguen ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo para establecer justicia. Y los jinetes que siguen al del blanco es para destrucción. Totalmente opuestos sus propósitos, ¿verdad? Este jinete tiene autoridad. A él se le ha dado autoridad en el 6. El jinete del caballo blanco es quien abre los sellos, porque usted sabe que quien abre los sellos es Jesús. Así que si abre los sellos, no puede también ser parte de los sellos como primer jinete. Figura al final de la visión apocalíptica, como lo es Armagedón, mientras que este es del capítulo 6, figura al inicio de la visión, porque comienza la gran tribulación. Así que el jinete del caballo del 6 inicia la tribulación, y mientras que el jinete del 19 la culmina. O sea, que aquellos días no fuesen acortados, ¿verdad? Se dan varias características de su persona, no se indica nada. Viene del cielo a la tierra, y el radio de influencia de este primer jinete es en la tierra. Así que usted tiene una diferencia bien grande. Y yo le dije que yo no iba a trabajar con esto hasta el capítulo 19, que les iba a dar, ¿verdad?, las distinciones entre ambos jinetes. Mire qué cosa bella. La espada ronfalla larga. Tiene muchas diademas, nombre escrito. Tiene el ejército celestiales numerosos. Caballo blanco, brilloso y portentoso. Ay, esos 2 monos feos que están ahí. La bestia, ¿se acuerda de la bestia de 7 cabezas, etcétera? Y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Eso no fue, eso yo no lo puse, eso no fue intencional, eso que estaba ahí antes de, ¿verdad? Muy bien, ese no es el lago de fuego, eso es el ambiente avivado, gloria al nombre del Señor. Muy bien, hemos trabajado con los capítulos, el final del capítulo 17 hasta el capítulo 19, ya es hora de irnos, así que muy agradecido por la paciencia de todos ustedes. Si tienen preguntas, pues miren, díganlas a mi email o tráigalas aquí, las que, ¿verdad?, sean parte del proceso, las podemos trabajar, las que no, pues se las contestaré en otro momento conforme el Señor me ayude. La última semana, el día 28, trabajaremos con el capítulo 20 y 21 y 22, que ya pues es cielo nuevo, tierra nueva y todas las cosas lindas. Así que si usted ha esperado ahí todo ese tiempo en la gran tribulación, vale la pena venir, ¿verdad?, para llegar a la Nueva Jerusalén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención y nuestro pastor con nosotros.